Advertencia, el siguiente episodio contiene perturbación, escalofríos y sensaciones aterradoras, por lo que no se recomienda discreción. Miedo. Siempre me preguntan y me dicen y me piden que les recomiende una película que les dé miedo. ¿Por qué queremos tener miedo? Es un sentimiento realmente que causa ansiedad, puede causar mucho estrés, a veces desmayo, sudoración. ¿Por qué buscamos? ¿Por qué somos tan adictos al miedo? Estaba escuchando una entrevista que hablaba acerca de la búsqueda de nuestro cerebro por dopamina y aunque haya emociones negativas, también lo produce. Es interesante lo que pasa. Hoy quiero hablarles de un par de películas, en especial una que significó una evolución para mí y lo que me daba miedo. Es extraño porque una de ellas, la primera vez que la vi fue extraño, no sentí nada de miedo. Pero con el paso del tiempo entendí un poco más el tema que abordaba y entonces sí me causó mucha incomodidad. Y la otra, no lo sé, fue complicado. La verdad es que no sé si lo logró. Tal vez me pase lo mismo con el tiempo. Bienvenidos a Pero que sí de miedo. Pero que sí de miedo. ¿Cómo están? Soy Poli Huerta. Les doy la bienvenida al primer episodio de este podcast que se llama Pero que sí de miedo. Estoy muy emocionada y estoy muy feliz de estar con ustedes porque por fin puedo compartirles mi mayor pasión, una de mis más grandes pasiones, que es el cine y sobre todo el cine de horror. Lo disfruto mucho, lo disfruto desde que soy niña y hoy quiero hablarles de un par de películas que me marcaron, sobre todo una. Vamos a hablar de Apartamento 7A y El bebé de Rosemary. Obviamente la película que me marcó es El bebé de Rosemary. Apartamento 7A es la precuela de esta que se acaba de estrenar este año en Paramount Plus y que no sé si lo lograron, porque obviamente El bebé de Rosemary es un clásico. Si no la han visto, es una película que tienen que ver, sobre todo si están buscando iniciarse en este mundo del cine de horror. Vamos por orden de temporalidad cinematográfica. El bebé de Rosemary. Es una película de 1968 escrita no, está basada en una novela, pero fue dirigida por Roman Polanski. Y ahí hay algunas cosas turbias con la película, con el estreno, con lo que pasó después, la desgracia que sufrió Roman Polanski y su familia. Y todo se lo atañen a una maldición que esta película le dejó, ¿no? Por hablar del diablo y todas estas cosas, los tratos que había. Fue bastante interesante. Y Apartamento 7A es una película que dirigió Natalie Erika James y es una precuela, ¿no? Vemos el inicio o cómo le echaron el ojo a Rosemary en el edificio para después elegirla como la mamá del hijo del diablo. Pero bueno, empecemos. ¿De qué trata Apartamento 7A? Como ya se los dije, Apartamento 7A es la precuela del bebé de Rosemary. Tenemos a Terrione Ofrio, que es una bailarina que desgraciadamente sufre un accidente. Ella está empezando su carrera, hizo un casting, se quedó, es el papel de su vida y sufre una lesión muy fuerte en el tobillo, en uno de los pasos que hace. Y ahí yo les puedo decir que honestamente para mí fue una parte de la película, o al menos la única parte de la película que me afectó. Soy una persona que suele tener problemas con mis tobillos, ¿no? Y suelo lastimarlos con facilidad. Y de verdad la escena es cruel. O sea, ver cómo se le rompe el tobillo a medio show al menos para mí, fue impactante. Entonces ella se viene una fuerte depresión.
obviamente al ser una bailarina ya no puede seguir bailando igual, deja de quedarse en castings, empieza a tener problemas en el lugar donde vive porque una amiga la invita a vivir a su casa, pero pues no está cooperando con nada, no está dando dinero para nada y empieza a volverse una carga para las otras inquilinas de ese lugar. Pero un día llega un casting y se encuentra con gente un poquito despreciable de la industria, ¿no? Pero ella está dispuesta, está ansiosa por lograr también tener ese papel y algo llega a su cabeza que de verdad quiere intentarlo y va a buscar a uno de los productores de este espectáculo y lo encuentra en un edificio muy particular, ¿no? Que es donde está este dichoso apartamento 7A. Y bueno, hay una serie de sucesos que hacen que ella termine muy mal y se encuentre con dos personajes que son muy importantes para la trama, sobre todo en el bebé de Rosemary. Se encuentra con un matrimonio, un par de ancianos adinerados que son muy buenos, que les gusta ayudar a la gente y le ofrecen quedarse en este departamento. ¿Por qué? Porque tienen dinero y porque no tienen hijos y quieren adoptar a alguien. Y ahí es donde nuestra Terry llega, acepta. Yo no sé ustedes, yo no estaría tan confiada de que de repente me dieran una casa y dinero y bla, bla, bla. No es tan confiable. Y bueno, así es como llega Terry a este edificio, que después es donde se desarrolla el bebé de Rosemary. No quiero hacerles muchos spoilers, creo que ya todos saben hacia dónde va esto, sobre todo si vieron el bebé de Rosemary. ¿Por qué? Porque el personaje de Terry es un personaje que aparece en el bebé de Rosemary, con el que Rosemary habla en el sótano, con el que se encuentra y que es el causante de que Rosemary sea la próxima víctima de este matrimonio. Bueno, en Apartamento 7A, los que interpretan al matrimonio Casted Bet son Diane West y Kevin McNally. A mí me llama la atención porque al menos la señora Diane West intentó darle esta tonalidad chillona a la voz del personaje de Minnie, porque es estridente, es fastidioso, es de esas señoras que son un poco hablando en la nariz y agudas y aparte es metiche y llega y se mete al apartamento y pues también Terry no le quiere decir que no porque pues le ofrecieron la casa, ¿no? Pero al igual que en el bebé de Rosemary, hay una escena donde hay una ceremonia, le dan una sustancia que la dopa y hace que caiga en un estado como de ensoñación y es donde hay una ceremonia, ¿no? de esta secta y es donde ella pues queda embarazada. Hay una serie de problemas que ya entra la película porque deja de ser verosímil. Yo pienso, si yo fuera una mujer en mis 20s, teniendo éxito y de repente quedo embarazada y no sé quién, la verdad es que sí sé que también cuenta mucho la época, pero no hay una consistencia en el guión que de verdad nos haga o nos convenza de por qué ella decide continuar con el embarazo. Sé que sí la convencen también este matrimonio, le dicen, oye, pues es que no tenemos hijos y un bebé y bla, 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 pero no sé, ahí hay ciertas inconsistencias en el guión. Y bueno, les digo, no quiero hacerles mucho spoiler, pero el destino de Terry es ya marcado por el bebé de Rosemary. Ahora pasemos al bebé de Rosemary. Les digo, esta película del 68 de Roman Polanski, un clásico del cine de horror. Esta película trata justamente de Rosemary, que llega con su esposo a vivir a este edificio y les gusta mucho, lo renuevan. Y para la época ellos son el ejemplo de un matrimonio
moderno. Son un matrimonio joven, él es actor, que también le está costando trabajo que su carrera despegue, y Rosemary simplemente ama de casa, busca, ahí la diferencia, Rosemary sí busca embarazarse, y creo que ahí es donde empieza el guión a tomar cierta fuerza. Gracias a la época es más fácil volverlo verosímil. ¿Por qué? Matrimonio joven, que buscan un bebé, creo que hay más motivos para, si te embaraza el diablo, conservarlo, ¿no? O sea, ahí tiene un punto a favor la película. Ahora, yo esta película particularmente la vi cuando estaba en la preparatoria y la vi en un festival de que hubo una proyección de Día de Muertos, y me acuerdo que estaba muy ansiosa por ver al bebé. ¿Cómo luciría el hijo del diablo? Es algo que causó mucha ansiedad. Y si ya vieron el bebé de Rosemary, no les quiero hacer spoiler sobre la apariencia del bebé, ¿no? Y si ya la vieron, saben cuál es la apariencia del bebé, ¿no? Hay una frase clásica de la película que dice esta Mia Farrow, que es la protagonista, la actriz que interpreta a Rosemary, y ahí lo da todo. Creo que no tengo que ahondar tanto en lo que va el bebé de Rosemary, porque es lo mismo, la historia del matrimonio, Rosemary embarazada, un embarazo bastante doloroso, todo el mundo le dice que se ve espantosa y mi pobre Rosemary se siente muy mal, y es esta lucha, ¿no? Ahora vayamos a esta parte en donde yo les digo que me causó conflicto cuando vi el bebé de Rosemary la primera vez. Yo y mis amigos creímos que era una película muy mala, que nos decepcionó el final y que no nos había dado miedo. ¿A qué voy con el miedo? ¿Qué te da miedo de una película o qué no? Yo creo que cuando buscas una película que te dé miedo, necesitas ver algo que a ti te dé miedo en particular para que surta efecto, porque si no, no va a pasar nada. El lado cómodo de las películas de horror, por supuesto, es la violencia, es el body horror, es la destrucción del cuerpo, que sí o sí causa cierta reacción incómoda en un ser humano. ¿Por qué? Porque tú no te querrías ver envuelto en esa situación. Ahora, la primera vez que la vi, me pareció una película aburrida, me pareció que no tenía sentido e incluso ridícula. No entendía cómo había pasado casi 2 horas y media de mi vida viendo una película que para mí no había llegado a ningún lugar. Eso fue cuando yo tenía 15 años. Años después tuve la oportunidad de volver a verla en la televisión. Yo ya estaba más grande, ya tenía más de 20 años. Y me hizo sentir muy incómoda y logró el objetivo, asustarme. Y va más allá de si escuché esta leyenda de que a Roman Polanski le había caído una maldición y por eso el clan de Charles Manson había entrado a su casa y habían atacado a su familia y a su esposa embarazada, porque todo era consecuencia de lo que había pasado con el bebé de Rosemary y el satanismo y bla, bla, bla. No, fue más allá de eso. Número 1, y es a donde quiero llegar cuando les digo que tienen que tomar algo personal para encontrar una película que les dé miedo. La maternidad. Yo llegué a un punto de mi vida en donde, claro que me asusta la maternidad. Es algo completamente desconocido para mí. Y al ver a Rosemary pasándolo tan mal en su embarazo y ella lo deseaba realmente, creo que es algo que me causa mucha inquietud. Ahora, hay algo en la película de Polanski que casi no muestra nada, ni violencia, ni siquiera en esta escena, incluso la escena de cuando la embarazan en el ritual, es muy diferente a Apartamento 7A porque es un tanto surrealista, ¿saben? Entran mucho en los sueños de Rosemary para
para confundirla. Entonces, ella está viendo lo que está pasando, pero al mismo tiempo cree que es un sueño. Y durante toda esa secuencia no hay música. Hay algo que es inquietante, porque solo es la voz de Rosemary viviendo y viendo todo lo que está pasando. Entonces, la película de Polanski tiene varios momentos en donde no hay música y eso hace que se vuelva como incómoda, como si tú estuvieras ahí en ese departamento solo, que estás en la noche en tu casa y de repente dices, ¿por qué escucho esto? ¿O por qué no lo escucho? Y esa es una de las cosas muy atinadas de Polanski. El no mostrar nada, creo que a veces muestra más que mostrar todo. Porque yo pienso, pasó con Apartamento 7A, perdón que les haga este spoiler, pero en Apartamento 7A sí vemos al demonio. Y entonces en ese momento pensé, creo que era un acierto no mostrarlo como lo hizo Polanski. Porque, ¿qué espera cada quien? ¿Tú qué esperas de un diablo? ¿Tú qué esperas de un diablo? ¿Tú qué esperas de un diablo? Creo que para todos es muy diferente la imagen aterradora que puede ser, y eso es lo que tiene Polanski. Es lo que me gusta mucho del Bebé de Rosemary. Este juego, el acoso, el invadir tu hogar, que es tu lugar más seguro, para mí es lo más aterrador del Bebé de Rosemary, y creo que es una película que sí o sí tienen que ver, ¿no? Es muy fácil encontrarla, está también en Paramount, porque se estrenó recién Apartamento 7A, y digo, si son más clavados, si son de esos fans que disfrutan mucho las referencias en otras películas, puede que por ese lado Apartamento 7A los convenza, porque incluso hay una escena al final donde aparece Rosemary y su esposo de espaldas, y que vemos a este matrimonio que dice, ellos van a ser los siguientes. No es mucho spoiler, les digo, creo que es algo que tiene que ver. Si vieron El Bebé de Rosemary y ven Apartamento 7A, ya saben cuál es el destino de Terry. ¿Por qué? Porque les digo, hay una parte en donde Rosemary en la película habla con Terry, se quieren hacer amigas y luego, bueno, viene lo fatídico, ¿no? Eso. ¿Qué cosas me asustan a mí del Bebé de Rosemary? Les digo, esta cuestión de la maternidad, a mí me causa mucho conflicto el home invasion, el saber que alguien puede entrar a mi casa. No hay una escena donde Rosemary está caminando y por atrás pasa uno de los vecinos. A mí eso me da terror. O sea, saber que hay alguien en mi casa y yo no me he dado cuenta es algo que me causa pavor, ¿no? ¿Qué cosas podrían dar miedo de Apartamento 7A? Yo creo que fueron a la segura, que es esta especie del body horror, les digo, abusar de lo lastimado que se ve su pie, de lo lastimado que se ve el hueso, de todo el herir el cuerpo, ¿no? Y eso sí o sí siempre va a causar desagrado. Entonces creo que ese es el punto que yo le doy a Apartamento 7A. Les digo, creo que es una película que, si te gustó El Bebé de Rosemary y llegas hasta el final, vas a decir, wow, gran referencia, pero solo por eso, no pasa más allá. Es una lástima porque a veces siento que el estar haciendo precuelas, el estar haciendo remakes, nos quita la oportunidad de ver nuevas ideas, que hay unas que están saliendo muy buenas y que ¿por qué seguir repitiendo? Ahora vamos a lo que a ustedes les gusta tanto. ¿Cómo calificaría yo al Bebé de Rosemary y cómo califico a Apartamento 7A? Bueno, Apartamento 7A, la verdad lo siento mucho, pero es una película que yo vería solo si ya no hay nada más que ver en la tele, y le doy 2 calabapolis, porque la verdad es que empieza bien, pero no sé, hay algo que no logró convencerme. Les digo, yo agradezco también esta parte de la protesta, el que no volviéramos a la familia tradicional en donde el matrimonio, ok, lo entiendo, pero creo que eso le restó el que fuera verosímil la película. No sé, por eso es mi calificación tan baja. Y el Bebé de Rosemary, mi Bebé de Rosemary sí tiene
Cuatro Calabapolis es una película que me gusta mucho, es una película que puedo ver y ver y ver, a pesar de que la odié la primera vez que la vi, pero ahora es una película que disfruto mucho, que cada vez que la vuelvo a ver encuentro algo nuevo, y si eres amante del cine de horror o si quieres iniciar en el cine de horror y quieres ir como por épocas, El bebé de Rosemary es un must del cine de el pánico satánico de finales de los 60s, inicios de los 70s. Bien dicen que incluso cuando Manson llevó a cabo ese crimen y atacó a la esposa de Roman Polanski, se murió una época, murió la época hippie y vino oscuridad, ¿no? Eso es lo que se dice de ese suceso. Entonces, justo El bebé de Rosemary entra en este conjunto de películas que abordan el tema del satanismo y que asustaba mucho en esa época, ¿no? Esa es mi recomendación del día de hoy. Estoy muy feliz de estar con ustedes en el primer episodio. Espero que sigan con nosotros. Vamos a tener episodios que van a hablar de distintos subgéneros del horror. Y también vamos a tener de repente algunos invitados que les van a venir a compartir también sus películas favoritas. Y vamos a estar hablando de muchas cosas que tienen que ver con el género del horror. Así que por favor, sigan en todos lados, en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, pero que sí de miedo, suscríbanse, denle like, califíquenos, denos 5 estrellas y compártanlo con sus amigos. Si están buscando ver películas que los asusten, que les causen inquietud, este va a ser un espacio. También déjenos en los comentarios qué películas les gustan, qué subgéneros son los que más disfrutan y con mucho gusto las estaremos revisando, recomendando, calificando, porque como les digo, cine de horror es lo que más me gusta ver. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.